Dice la lectura en el Evangelio de Mateo, capítulo 14, verso 22 al 36, dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces les respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? 32. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Quiero que leamos 3 versículos más. El 34. Y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticias por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos y le rogaban que le dejasen tocar solamente el borde de su manto, y todos los que le tocaron quedaron sanos. Es interesante la lectura bíblica, y en el transcurso del mensaje usted va a ir viendo por qué. Yo me pude haber quedado en el 33, pero seguí hasta el 36. En el contexto de la historia, Jesús venía haciendo milagros. Usted ve unas páginas atrás, justamente en el párrafo anterior, Jesús acababa de hacer la alimentación de los 5,000. Era un milagro maravilloso, grandioso, que Jesús había hecho por la gente necesitada. Pero dice, en el verso 22, dice que enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca. Otras versiones dice que él insistió a sus discípulos, los impulsó a que se fueran. Era una orden que Jesús le estaba dando, y ellos obedecieron esas órdenes. Pero dice que en medio de la mar estaban azotados por las olas y estaban en medio de una tormenta. La sombra que Jesús siempre nos impulsa a crecer. Jesús siempre nos impulsa a avanzar, siempre nos impulsa a ir del otro lado. Y siempre Él nos impulsa a que crezcamos, a que no nos quedemos estancados, a que podamos desarrollar algo en la vida. Son las cosas que Jesús siempre nos impulsa, al igual que hizo con sus discípulos, a ir más allá. Dice que ellos estaban en medio de la mar, estaban solos. Habían estado juntos con Jesús, pero Jesús decidió no ir. Pero había un propósito. Dice que Jesús se quedó orando. El domingo pasado hablábamos de cómo Moisés subía al monte de Sión. La importancia de la oración. Recalco, no es el tema de esta noche, pero siempre es importante recalcarlo, porque si como cristianos queremos tener una vida victoriosa, tenemos que orar. Les decía el domingo que Moisés subía al monte de Sión porque había un propósito. Él había una piedra que él tenía que golpear, y dice que Jesús también subía al monte a orar aparte. Entonces siempre es importante orar. La oración trae buenos resultados. La oración no ha pasado de moda. Dios sigue respondiendo oraciones, iglesia. Continuando con el relato de la historia, Pedro iba en la barca. Pedro era un pescador de profesión, de oficio. No era un hombre improvisado en la mar, era un hombre que tenía experiencia en el mar. Y yo me imagino que él no subió a la barca si hubiesen estado en malas condiciones, pero él subió. Pedro subió, y al llegar en
en medio de su destino, del destino donde iban los discípulos en esa barca, sucede una tormenta. Yo la denomino una tormenta inesperada. No se la esperaban porque había buen clima probablemente. Y para nosotros, los cristianos, para los que empezamos la vida en Dios, o aquel que viene conociendo a Dios o desea conocer a Dios, siempre nos pasan tormentas inesperadas, cosas que no esperamos en la vida. Pero todo tiene su propósito. ¿Y a qué me refiero con tormentas inesperadas? Probablemente usted estaba pidiendo un trabajo, usted estaba pidiendo una oportunidad y todo iba bien, usted estaba generando, estaba ganando y pasa algo, una tormenta inesperada. Los que entablan relaciones sentimentales encontraron a la persona que parecía ser perfecta, pero pasó una tormenta inesperada. Probablemente salió embarazada, alguien salió embarazada, la mujer que tanto anhelaba un niño salió embarazada, se preparó de la mejor manera y vino una tormenta inesperada. Usted probablemente comenzó a servir a Dios con todo el fervor, pensó que Dios tenía algo para su vida y pasó algo en medio del camino. Un hijo, usted crió un hijo con ilusiones, con limitaciones también, pero con esfuerzo. Usted lo creció, lo educó. ¿Y qué pasa? Vino una tormenta inesperada. Las tormentas inesperadas son cosas que nos pasan en la vida, no las esperamos. Pero algo que tienen las cosas que nos pasan en la vida, esa prueba, esa tormenta, esa tribulación, como usted lo quiera asimilar, es que nos cambian mucho. Nos pueden cambiar para bien o para mal. Las tormentas inesperadas pueden sacar lo mejor de nosotros o lo peor. Las tormentas, las pruebas en nuestra vida forman nuestro carácter. Y sobre todo las pruebas, las tribulaciones, la tormenta, como usted lo quiera denominar, nos cambian nuestra manera de pensar. Hemos estado aprendiendo en el estudio bíblico que los discípulos habían pasado por cosas, pero tenían un propósito. Y como cristianos, lo que más nos cuesta cuando venimos a los caminos de Dios, somos renacidos en el Espíritu, tenemos un nuevo espíritu, pero nuestra alma, hay un trabajo que hacer en nuestra alma, y es el trabajo mayor que hay que hacer en nuestra alma, porque ahí se encuentra nuestra mente, nuestra voluntad y nuestras emociones, y nos cambian. Las tormentas nos pueden cambiar nuestra manera de pensar, pueden sacar lo mejor o lo peor de nosotros. Usted quiere conocer a alguien de verdad, cómo es una persona, conózcale una prueba, vea cómo reacciona, si se queja, si critica, ¿qué hace? El martes pasado estábamos hablando de que se les acabó el vino en las bodas de Caná, y la actitud de María no fue de quejarse, sino la actitud de María fue de acudir a Dios. El domingo hablábamos que se quedaron sin agua en Refidín, ¿y qué hizo el pueblo? Dice que altercaron y murmuraron contra Moisés, al hombre que Dios había puesto. Estaban murmurando en contra de Dios. Entonces, ¿qué hacemos cuando estamos en prueba, en crisis, cuando estamos en esas situaciones? Los discípulos habían estado con Jesús, conocían a Jesús, pero eran personas que estaban siendo procesadas por Dios, estaban en un proceso, y en medio de la tormenta, en medio de la barca, sentía que la vida se les iba. Yo no sé cuántos de los que están aquí han sentido que alguna vez sienten que no van a pasar, que no van a salir, que se van a quedar tirados en una tribulación, en una prueba, en un problema. Pero las pruebas, lo que hacen en nuestra vida, lo que hacen las pruebas en nuestra vida son llevarnos a un nivel diferente. Si usted me acompaña en Primera de Pedro 1, 6 y 7, veamos qué dice el apóstol Pedro, el mismo del cual estamos hablando, acerca de las pruebas. Primera de Pedro, versículo 1, 6 y 7. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe,
mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con el fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea magnificada Cristo. Y yo interpreto que las pruebas, las cosas que nos pasan en la vida, es como una graduación que nos llevan a un nivel mayor. Las tormentas es un proceso que nos lleva a nuestro próximo nivel. Y como dijimos, Dios quiere llevarnos a un próximo nivel. Dios quiere que avancemos, Dios no quiere que estemos estancados, Dios quiere que vayamos creciendo, que seamos como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día sea perfecto. En el Salmo 84 dice que iremos de poder en poder. Y es lo que Dios quiere, que pasemos de un nivel a otro, que no nos quedemos siempre del mismo tamaño, que crezcamos. Y en medio del proceso, iglesia, yo le digo, tenga paz, que Dios lo va a sostener, Dios lo va a guiar, Dios lo va a conducir. En medio de las tormentas de la vida, dice que el viento era contrario, que eran azotados por las olas, que era medianoche. Y hay un momento que nos encontramos en esa situación, creemos que no hay salida, que no hay para dónde, que parece que vamos a perecer. Pero Dios está en control de todas las cosas, iglesia. Y en medio de las pruebas hay cosas que las pruebas son necesarias porque nos da unas cosas y nos quita otras. Por ejemplo, en las pruebas hay cosas que no ocupamos. Para seguir creciendo en la vida espiritual necesitamos seguir creciendo, pero hay cosas que ya no las ocupamos. Por ejemplo, un niño, un bebé, ya no ocupa el andador para caminar. Ya son cosas que tiene que dejar a un lado porque está creciendo, va a un nuevo nivel. Tampoco ya no puede andar gateando, no puede estar tomándose de la pared porque va creciendo. Hay cosas que ya no ocupamos y las tormentas nos hacen deshacernos de esas cosas. Cosas que ya no ocupamos en nuestra vida. Salmo 125:1 dice: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Proverbios 10:25: como pasa el torbellino, así el mar no permanece, mas el justo permanece para siempre. Dios lo va a sostener. Las tormentas son para demostrar que Dios se quiere glorificar en nuestra vida. Dios se quiere glorificar en su vida. ¿Cómo? Con poder y autoridad. Y yo quiero enseñarle esta noche 4 cosas que vamos a aprender de una tormenta, o si lo quiere interpretar, cuando usted está en prueba, cuando usted está en crisis, cuando usted está en dificultad. Y vamos a aprender a cultivar presencia de Dios. En las pruebas usted va a aprender a cultivar presencia de Dios. Aquella noche los discípulos vieron a Jesús como nunca antes lo habían visto. Habían visto curar enfermos, sanar ciegos, personas atormentadas por demonios. Y yo le digo algo: si en medio de su prueba, de su tormenta, de su enfermedad, de cualquier cosa que usted esté pasando, usted pone su confianza en Dios, usted va a experimentar la presencia de Dios como nunca antes la había visto, y va a conocer a Jesús de una forma que nunca había conocido. Los discípulos lo vieron en forma de fantasma. ¿Y por qué digo esto? Porque probablemente usted había estado enfermo y conoce a Dios como su sanador. Probablemente usted ha estado pasando por pruebas económicas y usted ha visto a Dios, lo ha conocido como su provisión. Pero en medio de cualquier prueba que usted esté pasando, usted va a conocer a Dios, porque Dios es propicio para toda cosa, para una enfermedad, para una dificultad económica, para una crisis familiar, para una crisis laboral, para una crisis, imagine, ahorita estamos en pandemia. Dios es propicio para todo. Y si nosotros, iglesia, nos dedicamos a buscar a Dios, vamos a ver a Dios aún en medio de cualquier circunstancia. Yo no sé en qué circunstancia esté pasando. Hay cosas que yo no les he pasado y que probablemente usted sí. Hay cosas que usted no conoce de mí, yo las he pasado y usted no, pero vamos a ver a Dios. Yo le aseguro que en medio de la noche, en medio de las olas, de las olas que golpean la barca, en medio de las olas que azotan, en medio de los fuertes vientos, usted y yo vamos a ver a Dios, pero tenemos que buscarle con intensidad. ¿Y por qué le digo esto? Porque
En la tormenta lo único que necesitamos es presencia de Dios. Muchas veces nosotros estamos preocupados, estamos afanados porque ocupamos un trabajo, ocupamos dinero, ocupamos restablecer una relación. Estamos urgidos de una llamada o de un contacto, de alguien que venga. Pero lo único que necesitamos es presencia de Dios. Romanos 8:31 dice que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? En medio de la prueba solamente necesitamos a Dios. Dios es propicio para nosotros. Y hemos estado hablando de recuperar esas cosas que un día tuvimos y por cosas de la vida las hemos dejado a un lado. Y yo le animo esta noche a que podamos recuperar presencia de Dios, que recuperemos aquellos tiempos bellos que teníamos con Dios, en oración, en alabanza, aquellos tiempos que usted tenía de servicio a Dios, que por alguna otra cosa usted los ha dejado a un lado. Este mensaje es para aquellos que necesitan recuperar presencia de Dios. Pueda que venga lo que sea, usted tiene todo lo que necesita y es presencia de Dios en su vida. Y le animo a que usted pueda tener una relación sincera con Dios. Muchas veces en nuestro caminar servimos con fervor, cantamos y estamos alegres cuando todo va bien. Pero ¿qué pasa cuando estamos en prueba? ¿Qué pasa cuando estamos en prueba? Y yo pienso que cuando estamos en prueba es cuando más tenemos que buscar de Dios. Es cuando más tenemos que cultivar presencia de Dios en nuestra vida. La palabra de Dios dice que cercano está Jehová a todos los que le invocan. Y por esa razón es que yo le digo, si usted busca de Dios, Dios lo va a visitar, Dios va a ser propicio a su necesidad. Dios va a ser propicio a su prueba. Yo siempre pongo el ejemplo, a Dios le da lo mismo el foso donde estuvo José, él estaba ahí. A Dios le da lo mismo el pozo donde estuvo, el foso donde estuvo Daniel, le da lo mismo el horno donde estuvieron aquellos 3 muchachos, los amigos de Daniel. A Dios le da lo mismo la cárcel donde estuvo Pablo y Silas. Dios va a ser propicio a su necesidad. Y yo no conozco su necesidad, yo no conozco su problema, yo no conozco las circunstancias que usted está atravesando, pero sí conozco a Dios, que Él es propicio para cualquier cosa. Y le animo a que usted pueda mantener esa relación sincera con Dios. En el verso 27, dice que Jesús les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. 2, dijimos que primero lo que usted tiene que aprender en una tormenta es a cultivar presencia de Dios. 2, es que tenemos que aprender a mantener la decisión de creerle en Dios en la tormenta, porque Él va a proveer la visión para que lo que Él la dio. Y aquí pongo como ejemplo a Moisés. A Moisés se le da el desafío, Moisés es llamado por Dios, se le da el desafío de liberar a Israel de Egipto. Y él decía, bueno, él se vio y dijo, bueno, yo soy aquí, yo no puedo hablar. Bueno, puso sus propios pretextos, pero después dijo, ¿con qué voy a ir a Faraón? ¿Qué le voy a decir a Faraón? Y en Éxodo 3:14 él le dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo así dirás a los hijos de Israel, yo soy el que me envió. Y interpreto con esto que todo lo que nosotros necesitamos, Él lo será. Si usted necesita, repito, si usted necesita provisión, Él va a hacer provisión. Si usted necesita salud, Él va a hacer salud. Si usted necesita restaurar su matrimonio, Él va a hacer esa restauración. Si usted necesita restablecer relación con sus hijos, Él va a hacer todo lo que usted necesita. Si usted tiene sueños, si usted tiene anhelos, si usted tiene proyectos, si usted tiene metas en la vida, Dios le va a proveer para la visión por la cual Dios le dio ese sueño. Van a venir problemas, circunstancias, pruebas, tormentas, lo que sea, pero Él va a proveer. Él va a ser propicio a usted. Él va a establecer, no sé cómo lo va a hacer, Él va a establecer contactos, Él va a mandar a alguien, Él va a ser propicio a su necesidad. Dios va a cumplir todo lo que ha dicho acerca de usted. Y 3, lo que necesitamos aprender es que vamos a caminar sobre aquello que pensamos que nos iba a matar. Vamos a caminar sobre aquello que pensamos que nos iba a matar. Ellos pensaban que iban a perecer.
Y de repente vemos a Pedro caminando sobre aquello que pensó que lo iba a matar. Y por eso yo siempre digo que tenga cuidado con lo que escucha en las noticias, tenga cuidado con lo que lee el periódico, tenga cuidado con lo que lee, con lo que habla con las personas que usted está en contacto diario. Porque usted va a caminar sobre aquellas cosas que dicen que nos vienen a matar, que nos vienen a anular, que nos vienen a detener. Y Dios va a hacer provisión en todo, aún en contra de todos los pronósticos. Los hermanos de José, yo me imagino que nunca se imaginaron que José estaba vivo, porque ellos no lo querían con vida y que querían deshacer de su hermano, pero no sabían que a ese hermano que despreciaron iba a ser provisión para ellos, iba a ser provisión, iba a ser provisión para ellos. Hay que tener cuidado con lo que hablamos cuando estamos en pruebas, cuando estamos en tormentas. Ellos decían, hoy nos vamos a morir, el mar nos va a tragar. Y de repente Pedro estaba caminando sobre aquello que pensó que lo iba a matar. Y para los que estuvieron el domingo, Dios tenía un plan con el pueblo de Israel. Y de repente se encuentran en Refidim, no hay agua, y le dicen, ¿por qué nos trajiste aquí para morir de sed? Tenga cuidado con lo que habla. Dios tenía algo preparado para ellos, pero ellos no lo podían entender, y por eso le digo que en las pruebas lo que Dios quiere cambiarnos es nuestra manera de pensar. Nuestra manera de pensar. El relato bíblico dice que Pedro se hunde, dice que él vio a su alrededor, vio los fuertes vientos, vio las olas, vio para abajo y él se hundió. Pero si usted en el intento de obedecer lo que Dios le dice, usted se hunde, su mano lo va a sostener. La mano de Dios va a estar para usted. Muchas veces nosotros criticamos a Pedro, que pucha, que qué barbaridad es Pedro, pero habían 11 que se habían quedado en la barca y solo Pedro caminó sobre las aguas. Y es importante creerle a Dios, es importantísimo creerle a Dios. Vamos a aprender muchas cosas cuando estamos en prueba, cuando estamos en tormentas. Él nos va a dar poder en nuestra debilidad. Jesús, vamos a ver, Jesús es la única persona que invierte poder en alguien que se está hundiendo. Jesús es el único que invierte poder, salud, invierte todo lo que Dios ha puesto sobre su vida, sobre aquellos desposeídos. Y si usted hoy se siente débil, si usted hoy se siente que no califica, si usted se siente que no es para usted, es en los más propicios para que Dios pueda obrar algo en su vida. Casualmente ayer estaba con un joven y dice, no, yo voy a ir a la iglesia hasta que yo deje unas cosas, porque yo tengo mis cositas ahí y pero aún así, Dios vino por aquellos que están perdidos. Dios vino por aquellos que están sin vida espiritual y son a los que Dios le da vida. Y Dios le va a dar poder, Dios le va a invertir poder, Dios le va a dar todo lo que usted ocupe. Hay gente que la gente los tiene con un sello de fracasados, con un sello de que no califica, un sello de que no pasa. Y así somos nosotros, pero para Dios no es así, para Dios todo calificamos. Dios va a derramar sobre nosotros poder y autoridad y se va a manifestar en nuestras vidas para romper maldiciones, para romper ataduras, para romper cadenas de enfermedad que hay en nuestra vida. Y Dios va a seguir manifestando poder para romper aquellas cosas que lo han atado, que lo han detenido, para deshacer aquellas cosas que lo han mantenido subyugado. Yo quiero que me crea esto, lo crea en el nombre de Jesús. Dios va a sostener su familia. Dios va a levantar su familia, Dios va a levantar sus hijos, le va a dar poder a usted. Si usted está en un ámbito de liderazgo, Dios le va a dar a usted poder y autoridad para ganar su generación para Dios. Usted va a poder orar por los enfermos y los enfermos van a sanar. Dios va a romper la vergüenza que hay en su familia. Dios va a romper aquellas cosas que a usted lo manipulan en la intimidad. Y va a venir sobre nosotros el Espíritu Santo para soplar vida, para darnos poder y autoridad.
La vez pasada hablábamos de Pablo y Silas, que el único propósito para que ellos estuvieran ahí, o el propósito para el cual Dios los hizo pasar por la prueba, es para demostrar el poder y la autoridad que ellos tenían. En el mundo espiritual ellos tenían mucha autoridad, porque ellos le habían creído a Dios. Ellos no teníamos las comodidades que teníamos nosotros. Hoy nos podemos reunir en un templo, hoy tenemos un micrófono, tenemos un parlante, hoy tenemos instrumentos. En aquellos tiempos no, aquellos eran apedreados, los corrían de sus ciudades por predicar el evangelio. Pero aquellos hombres, aún en contra de todo ataque, aún en contra del que las autoridades estaban en su contra, ellos tenían poder y autoridad de Dios. Y es Dios lo que Dios nos quiere dar a nosotros, poder y autoridad para que podamos deshacernos de aquellas cosas. Usted sabe qué cosas con las cuales usted está luchando, para romper esas cosas que no le agradan a Dios. Y 4, Dios nos va a dar propósito. Y es por eso que yo le digo que usted no reniegue cuando está en las tormentas. La tormenta no nos va a paralizar, no nos va a detener. La tormenta, el propósito es para que nosotros seamos impulsados. Para que seamos impulsados sobre aquello que pensamos que nos iba a matar. Y vamos a crecer en nivel de autoridad, la gracia será mayor. Aquellos que deseaban su mal van a venir a rogarle para que usted les dé lo que usted tiene. Básicamente lo que le digo, que la gracia de Dios va a estar manifestada de una manera desbordante sobre su vida, que otros van a querer lo que usted tiene. Que otros van a anhelar, se van a preguntar, hey, ¿qué es lo que hizo aquella? Van a venir a donde usted y le van a decir, hey, ¿cómo hiciste para dejar esto? ¿Cómo hiciste para salir de ahí? La tormenta le va a dar autoridad, le va a dar autoridad. El propósito de la tormenta, como decíamos al inicio, es de llevarlos a otro nivel. Yo quiero que usted me reciba esta palabra. El mensaje, ¿para qué era este mensaje? Para decirle que Dios está buscando gente que esté dispuesta a dejar huella por donde sea que pasen. En cualquier tormenta que usted esté pasando, que usted deje huella, que digan, hey, aquel salió de aquello, yo quiero ir atrás de ello, yo quiero lo mismo. El propósito de las tormentas es para que usted pueda abrir una brecha. Y cuando digo abrir una brecha, es que probablemente usted haya tenido una mala infancia, usted venga de ejemplos, de hábitos que no sean ejemplares, pero Dios quiere levantarlo a usted para que usted deje una huella, para que los que vienen atrás de usted, para que sus hijos, para que sus nietos puedan caminar por un camino de bendición. Y esas personas son las que anda buscando esta noche. Dios quiere potenciar su visión, Dios quiere potenciar todo lo que Dios le ha dado. Dios le quiere decir esta noche que usted no va a morir en esta tormenta. En esa tribulación que usted está pasando, usted no va a morir. El propósito de Dios no es que nos quedemos a mitad de tormenta, que nos quedemos a mitad de camino. Es que alcancemos las cosas que Dios tiene preparadas para nuestra vida. Y usted me pregunta, ¿y cuándo voy a alcanzar la victoria? ¿La victoria la alcanzo cuando termina la tormenta? ¿O cómo es la cosa? En medio de las tormentas somos más que vencedores. Romanos 8:37. Mire lo que dice. Antes, no dice después, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Hermano, lo que le quiero decir es que usted no tiene otro camino que no sea la victoria. Usted no tiene otro camino que no sea vencer en Cristo Jesús. Porque yo le digo no, porque su palabra lo dice y usted tiene que creerlo. Y por eso le animo para que usted saque la mejor versión de usted, que usted se levante con un espíritu de defender lo que Dios le ha dado. Yo no me voy a rendir, yo no me voy a detener, yo no me voy a quedar a mitad de camino, yo voy a seguir adelante hasta alcanzar lo que Dios me ha dicho. Y que usted en medio de la tormenta pueda sacar la mejor actitud, su mejor servicio, su mejor alabanza. Dios le va a bendecir. Yo quiero que se vaya con la actitud de creerle a Dios. Dios tiene propósitos para su vida.
Dice que estaban en medio de la tormenta, pero si usted ve el capítulo 33, dice que lo estaban esperando para sanar enfermos. Aquellos habían escuchado lo que Dios había hecho con la mujer del flujo de sangre. Dice, la gente lo esperaba para solo tocarle el borde de su manto. Dice que las personas eran sanados. Y hay propósito para su tormenta. Dios quiere manifestarse en usted. Dios quiere hacer grandes cosas en su vida, pero Dios necesita gente, hombres y mujeres, jóvenes, niños, que no se rindan. Dios necesita hombres y mujeres que la peleen. Dios necesita hombres y mujeres que no tiren la toalla. Y oro a Dios para que en Visión Jesús, que cada persona que entre por esa puerta, seamos así, que no nos demos por vencidos ante la primera. Que la luchemos, que la peleemos, porque hay promesas de Dios para nuestra vida. Hay promesas de Dios para nuestra vida. Dios nos va a bendecir. Yo oro para que Dios nos bendiga a todos, para que nos haga crecer, que nos bendiga con nuevas oportunidades. Y así como Pedro, él caminó en lo desconocido. Pedro nunca había caminado sobre el mar. Y le digo, iglesia, usted va a caminar sobre cosas que nunca se imaginó que iba a caminar. Y no por su poder, no por su influencia, no por su dinero, no por su propiedad, no por lo que usted tenga, sino por la presencia de Dios que usted porta en su vida. Y es importante tener presencia de Dios en estos tiempos. Estamos en tiempos de incertidumbre, pero tenemos la certeza de que Dios está con nosotros. Y usted va a caminar sobre aquello que usted pensó que lo sobrepasaba. Usted va a caminar sobre aquellas cosas que usted pensó que lo iban a hundir. Pero es necesario que tengamos la actitud correcta, que usted se levante a dejarle un legado en sus hijos, que se levante a dejar un legado en esta lepaera. Porque los que vienen de atrás, y es mi oración que nosotros tengamos una actitud ahora para que otros nos vean, para que nuestros hijos nos vean, y para que ellos vengan con más fuerza, con más potencia. Pero la actitud es nuestra en este momento ahora. Irán de poder en poder. Serán como la luz de la aurora. Irán de aumento en aumento hasta que el día sea perfecto. Yo oro para que la unción de Dios sea aún mayor en sus vidas. Yo oro para que el poder de Dios sea manifestado, que la autoridad de Dios sea manifestada en su vida sobre cualquier cosa que usted pueda estar pasando en su vida. Recuerde, antes de todas estas cosas somos más que vencedores. No es después, es en esas cosas. Usted va a ser más que vencedor. Dios se va a manifestar en su vida. Isaías 61, levántate y resplandece porque ha venido tu luz. Y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. En un mundo oscuro, el verso 2 me encanta. Porque he aquí tiniebla y oscuridad rodearán la tierra, mas sobre ti resplandecerá Jehová. Y sobre usted va a resplandecer Dios. En su problema Dios va a resplandecer. Y tenga la convicción de que Dios está con usted, iglesia. En el nombre de Jesús yo los bendigo.